Seguimos con la impresionante recuperación de una sobreviviente de violencia doméstica. Su pareja la atacó con un cuchillo hasta dejarla ciega, pero ella se aferró a su fe. Lorena Gutiérrez participa en esta marcha desde hace 9 años. Su hija Fátima fue asesinada cuando regresaba de la escuela. Solo tenía con fuerza. La violencia feminicida en este país, la violencia en general tiene que acabar. Y justo en ese sentido va dirigida la alerta de violencia de género en contra de las mujeres. Así era Lorena, así, deshecha, la dejó su pareja antes de matarse delante de ella. Es el minuto de silencio hoy en Vilanova del Camí, en Barcelona, para condenar el asesinato machista de África. Los números que citaremos corresponden a la violencia de género en Venezuela, pero lo alarmante de las cifras se puede traspolar a cualquier país iberoamericano. Según el Observatorio Digital de Femicidios del CEPAS, Centro de Justicia y Paz, la violencia de género persiste y se agrava incluso. En el 2023 se registraron 253 feminicidios consumados y 134 feminicidios en grados de frustración en todo el territorio venezolano. Si consolidamos estos datos bajo el criterio de que todas las acciones feminicidas, tenemos un espeluznante total de 387 siniestros de esta índole. Una acción feminicida cada 22 horas. Y si la incidencia de estos crímenes en el entorno familiar puede que parezcan cuantificables, a nosotros se nos antoja inconmensurable el daño humano, considerando que quedaron huérfanos por la muerte violenta de sus madres 96 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 27 presenciaron los hechos y 3 vieron suicidarse a su padre luego de que hubiese cometido el feminicidio de su madre. Otra fuente fidedigna, el Observatorio Venezolano de Violencia, en su informe publicado a inicios del 2024, indica que la violencia de género es la tercera fuente de violencia en nuestro país, con 17% de los casos, superada solo por la violencia delincuencial y policial. Esto implica un crecimiento continuo de la participación de la violencia de género. Si se considera que en el 2019 era del 3%, para el 2020 era el 7%, para el 2021 el 15%, para el 2022 el 16% y el 17% mencionado para el 2023. Esta información guarda consistencia con la afirmación de que un 40% de las mujeres venezolanas afirman haber sido víctimas de violencia de género. Nombraremos algunos datos parciales del 2024 en el resto de Iberoamérica, proporcionados por feminismoinc.org. Se señala que entre enero y octubre del año que recién termina, el 2024, se registraron en Colombia 745 feminicidios, mientras que en Honduras el total de feminicidios de enero a agosto es de 167, y en Venezuela la cifra alcanza los 125 crímenes de esta naturaleza en el mismo periodo. Además de que los registros son de 76, 39 y 19 feminicidios de enero a septiembre en España, Cuba y Uruguay respectivamente. Caso especial es la población femenina indígena de Brasil, que ha sufrido un incremento del 167% de los feminicidios desde el 2000 al 2020. Y esto es solo la punta del iceberg, porque a nivel mundial se considera que las estadísticas pueden estar omitiendo feminicidios sin registrar, estimándose que de casi 4 de cada 10 homicidios intencionales de mujeres y niñas en el 2021 no hay información suficiente para identificarlos como homicidios por razones de género debido a las diferencias procesales en la investigación y el registro de la justicia penal entre países. Otro dato de alcance global a tener en cuenta es que la ONU informa que el 60% de las mujeres víctimas de feminicidio en el 2023 fueron asesinadas por su pareja, su expareja o un familiar, lo cual sigue apuntando a la violencia de género como un hecho prácticamente cotidiano y hasta normalizado. Por tanto, no podemos obviar la dura realidad de que los feminicidios no son actos criminales que ocurren de forma bruta, sin antecedentes previos de abuso. Estos homicidios por razones de género son la manifestación más brutal y extrema de la violencia continua contra las mujeres y las niñas,
y surgen como consecuencia de la interacción de varios factores, como los estereotipos de género que imponen a la mujer una conducta sumisa ante el control opresivo de sus parejas, o la discriminación social y judicial que sufren las mujeres y las niñas y las vuelven víctimas potenciales solo por su género, o los desequilibrios de poder que se desarrollan en las parejas disfuncionales provocando desigualdades y ciclos de abuso, o, por supuesto, la existencia de normas sociales y culturales en entornos familiares y comunitarios que minimizan la gravedad de la violencia doméstica y propician la ocurrencia de los feminicidios. No obstante, esta realidad no es inevitable. El feminicidio puede y debe prevenirse. Si logramos transformar precisamente esas normas y estereotipos perjudiciales a través de iniciativas de prevención primaria y de la participación plena de la sociedad, enfocados todos en la intervención temprana y la evaluación de riesgos, en el acceso al apoyo y protección para las sobrevivientes y en el desarrollo de instancias judiciales y policiales sensibles al género, podremos generar una cultura de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Esto no es una visión utópica. Hay países como Sudáfrica y España donde se han logrado avances en la reducción de las tasas de feminicidios mediante la implementación de políticas integrales y del trabajo de activismos muy centrados en este tema. Además, la lucha no es reciente. Tiene una trayectoria histórica de unos cuantos siglos solo en Iberoamérica. De hecho, el desenlace de la historia que compartiremos hoy sucedió en 1624, hace más de 400 años. Y es una historia muy potente, sobre todo para quienes conocen de cerca la violencia y el abuso contra las mujeres. Por eso hemos querido divulgar y multiplicar la voz que la hizo posible, porque a Francisca de Pedraza yo te la recuerdo. El grupo Muy Importante presenta Yo te la recuerdo con Karina Tamayo. Estamos a principios de los años 1600 en España, en una de sus ciudades más importantes, Alcalá de Henares. Ya en esa época, su universidad era un centro de excelencia y renombre, modelo para nuevas instituciones educativas en América y epicentro de una urbe considerada de gran importancia académica y cultural en el país. Los debates intelectuales y el bullicio estudiantil daban vida a las calles empedradas de la ciudad, a sus edificios de arquitectura imponente como el Colegio Mayor de San Ildefonso y la Catedral Magistral. La localidad se beneficiaba económicamente de la presencia de la universidad porque el tránsito constante de visitantes, académicos reconocidos y estudiantes estimulaba el comercio y la producción. Eso sí, la mayor influencia en Alcalá de Henares, además de la academia, era la iglesia, representada por clérigos de prestigio quienes llevaban una vida opulenta que podía equipararse a la de la nobleza y contrastaba con la de las clases populares. Bueno, podemos resumir todo en que Alcalá de Henares era un crisol donde la historia, la educación, las artes y la religión se unían para forjar un legado trascendental, no solo para España, sino para Iberoamérica toda. Sin embargo, esas calles populosas y de esplendor cultural que albergaron a grandes figuras literarias del siglo de oro español, como Lope de Vega y Francisco Quevedo, también fueron el escenario penumbroso y empedrado de conflictos callados, llevados en la privacidad de las casas solariegas sin mayor ruido, asuntos que se silenciaban porque era lo correcto, lo esperado, aunque fueran terribles. Por eso, nuestra historia de hoy constituye un caso excepcional, porque se trata de un individuo que se enfrentó a las estructuras de poder predominantemente opresivas para las mujeres y desafió las normas, sentando un precedente crucial para el cambio necesario. Aunque Francisca de Pedraza fue la excepción y no la regla al negarse a callar su tragedia y ventilar lo que todos sabían sin reconocerlo, esa violencia doméstica que sufrió sin merecerlo de manos de su esposo, ella fue un hito fundamental en la lucha contra la violencia de género en Iberoamérica
que continúa después de tantos siglos. Para contar la historia de Francisca, creemos necesario contextualizarla brevemente, dándole un vistazo a la situación de las mujeres iberoamericanas en esa época, finales del siglo XVI y comienzos del XVII. En esos años, las mujeres de habla hispana tenían una situación bastante restringida, considerando las estructuras coloniales y patriarcales que limitaban sus posibles acciones tanto en el entorno privado como en el público. Es decir, sus vidas estaban supeditadas a los varones con los que estaban vinculadas. Existía todo un cuerpo teórico con elementos religiosos, morales, científicos y legales que justificaba el hecho de que la consideración social y hasta la supervivencia económica de las mujeres venía definida por la posición de sus padres y luego de sus esposos a través del sistema económico del matrimonio o de sus superiores religiosos, si se decidía que debían dedicarse a la vida religiosa en algún convento o monasterio. Pocas posibilidades tenían de influir en el devenir del mundo si sus opciones la ubicaban estrictamente en el ámbito privado. ¿Por qué hablamos, pudiera preguntarse cualquiera, del matrimonio como un sistema económico? Esta respuesta es muy importante en la historia de Francisca de Pedraza, porque la Iglesia Católica, en los postulados del Concilio de Trento, había establecido que este sacramento nupcial era la base de la sobrevivencia del género humano y por tanto se constituía como una unión más basada en la obligación y los términos contractuales legales que en el placer o el sentimiento. Dentro de estas premisas, el rol de la esposa estaba limitado al entorno doméstico, donde estaba sometida a la tutela masculina y era responsable del cuidado del hogar, siempre desde la castidad, la modestia, la sobriedad y la diligencia. Bueno, no es riguroso decir que estuvieron limitadas estrictamente al hogar y sus requerimientos. También existieron grupos que fueron creciendo con los años de mujeres trabajadoras, pero generalmente se desempeñaban en campos vinculados a los que se definía como la naturaleza femenina, es decir, prestaban servicios como comadronas, nodrizas, lavanderas e institutrices, sin olvidar labores marginales como la prostitución. También fueron surgiendo casos de mujeres que laboraban en sectores productivos bajo la supervisión de sus esposos, como campesinas, pescadoras y artesanas. Esta situación conllevó a conflictos gremiales, porque cuando se trataba de algún oficio colegiado, es decir, que contaba con sindicato o alguna instancia gremial, solamente los hombres podían ampararse en estas instituciones, y las mujeres quedaban en un limbo jurídico que no las beneficiaba para nada. La primera limitante y una de las más condicionantes era la práctica inexistencia de educación formal para las mujeres, por lo cual no contaban con acceso efectivo a las artes, las ciencias, ni cualquier disciplina de las consideradas importantes en un mundo dominado por los hombres, beneficiarios de esta desigualdad educativa. Solo las niñas aristócratas y burguesas recibían una formación sistemática, y sin embargo, esta formación estaba orientada a prepararlas para ser buenas esposas y madres de familia. Claro que existieron mujeres que, yendo contra las convenciones sociales, participaron activamente en sus comunidades, haciendo aportes significativos desde el punto de vista social, económico y cultural. Pero su narrativa de resistencia y valor no fue ni es reconocida. Obviamente, cumplieron con sus roles tradicionales de madres, esposas y cuidadoras, pero también se desempeñaron exitosamente como trabajadoras, educadoras y hasta líderes espirituales y políticas. Parecía que aquellas mujeres que quisieran salir de la sombra masculina solo encontrarían muros insalvables en su camino. A pesar de todo, algunas lograron superarlos. Existieron monjas que aprovecharon su espacio dentro de los conventos para la escritura y la contemplación, aunque siempre bajo la supervisión y a veces hasta la oposición de sus superiores eclesiásticos. También existieron féminas con un papel esencial en el ámbito económico, por su aporte a la agricultura, el comercio y la artesanía, hoy día minimizados por la historia oficial. No podemos obviar que esos siglos atestiguaron la vida de mujeres que retaron la normativa vigente,
haciendo de su acción artística y social una bandera importante en la constante lucha por la justicia social. Pero ellas tendrán su propio capítulo en nuestro podcast más adelante. El discurso de que la máxima aspiración de toda mujer, porque es su mayor realización personal, su misión en el mundo, es casarse y tener hijos, sigue estando vigente en muchos entornos sociales actuales. Así que podemos imaginarnos cómo se manejaba este tópico hace 400 años, en el siglo XVII. Eran épocas donde la mayor ambición de una mujer, sin importar el estrato social al que perteneciera, debía ser ese, casarse, sin importar si era compatible con su esposo o no, para cuidar de él y engendrarían juntos. Este constructo social lo llevamos tan asimilado que no solo lo consideramos la situación ideal para cualquier mujer, sino que además la vemos como la más deseable. Y nos damos cuenta de que es una imposición que nos limita al no ser una opción de libre elección. Durante la mayor parte de la historia y por supuesto en la época de la que hablamos, el siglo XVII, la mejor manera de anular el libre albedrío femenino y hacer asumir a la mujer el matrimonio y la formación de la familia como el único plan de vida para el que era útil, era negándole la educación formal y el desarrollo del pensamiento a través de la reclusión en el ámbito privado, ya fuera familiar o religioso, y la enseñanza exclusiva de tareas domésticas, que eran las únicas labores para las que se nos creía aptas. Si alguna osaba tratar de abrirse caminos nuevos, como poco a poco se va conociendo hoy día, no tenía buen pronóstico. En fin, el siglo de oro español fue un tiempo complejo y desafiante para la mujer iberoamericana, rodeada de un ambiente opresivo al que muchas se resistieron. Ahora, el hecho de tener interiorizado profundamente este discurso limitante no significaba una sentencia irrevocable, porque existieron mujeres que pudieron darse cuenta que su vida podía ser distinta a la premisa general, y pasaba sobre todo cuando enfrentaban situaciones extremas donde debían valerse de recursos que ni ellas mismas estaban conscientes de poseer para sobrevivir y superar las adversidades. Este es el caso de nuestra recordada de hoy, una mujer muy poco conocida hasta hace reciente tiempo, pero que gracias a la exhaustiva investigación desarrollada por historiadores como Ignacio Ruiz Rodríguez ha salido a la luz para conquistar su sitial trascendental en la lucha por las reivindicaciones de género que siglos después aún vivimos. Me refiero a Francisca Pedraza, española llamada a convertirse en un ícono en las lides contra la violencia de género, sobre todo en el mundo iberoamericano. Francisca nace terminando el siglo XVI y su destino como mujer española que era solo podía tomar dos vías: abrazar la vida religiosa o convertirse en la esposa de alguien. Para su caso en particular, huérfana desde muy niña, haberse criado como exclusera, que era como se les decía a los niños sin padres que refugiaban los conventos, no mejoraba sus probabilidades futuras y generaba mayor incertidumbre aún. Parecía más posible que asumiese una vida como monja que pudiera lograr casarse con un hombre medianamente decente. Francisca de Pedraza quedó huérfana a una edad temprana, alrededor de los 4 años. Las circunstancias exactas de cómo se queda huérfana no están detalladas en las fuentes disponibles. Sin embargo, tras estos hechos, fue acogida por las monjas del convento de San Juan de la Penitencia en Alcalá de Henares. Este convento era conocido por educar a niñas huérfanas y prepararlas para la vida religiosa o para el matrimonio. La vida de Francisca en el convento estuvo marcada por la educación en las labores del hogar y una formación que, aunque limitada, era más de lo que muchas otras mujeres de su estrato social podían esperar en esa época. En este ambiente, Francisca y otras niñas recibían la educación necesaria para las labores del hogar y llevaban una vida pseudoeclesiástica.
Este tipo de educación era privilegiada para la época, ya que muchas mujeres de bajo estrato social no tenían acceso a ninguna formación. La infancia de Francisca en el convento fue, por tanto, un periodo de aprendizaje y preparación para un futuro que, en su caso, la llevaría a enfrentar grandes desafíos y a convertirse en un símbolo de lucha contra la violencia de género. En esos años, seguir una vocación religiosa y convertirse en monja era la única alternativa considerada respetable que tenía una mujer que quisiera evitar casarse y formar una familia. Pero la mayoría de las niñas huérfanas que eran criadas en un convento no eran formadas para ser monjas, sino para convertirse en esposas y madres de familia, por lo cual se les enseñaba a tener esa expectativa como la más acorde con su condición femenina y con los valores cristianos que aprendían durante su infancia. Por tanto, Francisca, como cualquier niña educada en un convento, ansiaba esa vida conyugal que se le prometía sería perfecta, feliz y segura. Sin embargo, había un factor de peso que le daría un giro inesperado a su historia. Los padres de Francisca le habían legado una dote relativamente importante, que podría volverla un prospecto interesante a los ojos de algún oportunista. Y precisamente eso fue lo que sucedió. Jerónimo de Jaras, hidalgo de la localidad, un sujeto víctima de sus vicios de alcohol, juego y vida desordenada, encontró en un posible casamiento con la joven Francisca de Pedraza la posible solución a sus apuros financieros. La vida en el convento ofrecía cierta protección y estabilidad, pero también estaba marcada por la rigidez y las expectativas de la sociedad respecto al rol de la mujer. Era por tanto que el matrimonio se consideraba a menudo la única vía de salida de allí. Además, como custodios de la virtud de Francisca, las hermanas del convento de San Juan de la Penitencia, donde ella se había criado, fueron quienes negociaron la boda con Jerónimo, sin ni siquiera consultar la opinión de la muchacha, que no conoció a su futuro marido hasta el día que le notificaron la decisión tomada. Jerónimo de Jaras logró casarse con Francisca de Pedraza en circunstancias que reflejan las normas sociales y la influencia de la Iglesia en el matrimonio durante el siglo XVII en España. Jerónimo, miembro de una conocida familia de Alcalá de Henares y propietario de un negocio de bienes inmuebles, vio a Francisca en los alrededores del convento de San Juan de la Penitencia y decidió pedir su mano a la priora Francisca de Orozco en 1612. En esa época era común que las niñas huérfanas que se criaban en conventos fueran entregadas en matrimonio sin tener en cuenta sus deseos o el carácter del pretendiente. La priora concedió la mano de Francisca con facilidad, ya que esto significaba una carga económica menos para la comunidad clerical. Además, el matrimonio era considerado el estatus deseado para lo que se consideraba una mujer de bien en la época. Así que, convencida de que era una mujer afortunada, cuando la joven recibió la noticia de que había sido dada en matrimonio a Jerónimo de Jaras, con quien apenas había cruzado algunas palabras en una entrevista preliminar supervisada en el convento, no presentó resistencia y acató las órdenes que le fueron impartidas sin más. Bueno, tampoco tenía muchas opciones. No podía ni sabía desafiar este mandato. Desde el principio de la vida marital, Jerónimo le hizo ver a Francisca cuál era su visión del matrimonio. Para él, su esposa era de su propiedad, parte de su patrimonio como cualquier otro bien material de cuyo uso se beneficiaba sin mucho miramiento. No estaba loco por pensar así. Era el uso común de esos tiempos, y para controlar el cuerpo y la vida de su esposa como posesión suya que consideraba, Jerónimo se valió de la violencia física y psicológica como principal herramienta. No tenía buen pronóstico esta nueva situación de vida de Francisca, ¿verdad? La cosa empezaba mal y solo iría empeorando. Prácticamente desde el principio del matrimonio, la vida conyugal de Jerónimo y Francisca fue tormentosa, debido a las constantes agresiones y maltratos que él le prodigaba sin miramientos a su joven mujer. El matrimonio, que comenzó en 1612, nunca pasó por la etapa idílica inicial que comúnmente caracteriza la convivencia conyugal.
Por el contrario, desde prácticamente la noche de bodas, Jerónimo fue un déspota que rayaba en el sadismo al infligirle a Francisca maltrato y golpes constantes. Ella sufría doblemente con esta situación, porque nunca se la esperó y porque implicaba un despojo de su integridad y su bienestar físico y mental, además de que su marido comenzó a expoliar sin remordimiento los bienes que ella había heredado de sus padres muertos y que había aportado como dote nupcial. Las condiciones de vida de Francisca iban empeorando día a día. Vivía en condiciones muy precarias. Su marido no la proveía en sus necesidades básicas como alimentación y vestido, dilapidando su patrimonio en apuestas, alcohol y fiestas sin fin. De las violaciones a las que sometía continuamente Jerónimo a su mujer, nacieron 2 hijos, quienes también se convirtieron en víctimas de los abusos de su padre, sufriendo con frecuencia violencia vicaria. Esa forma de maltrato que un abusador ejerce sobre los hijos que tiene con una mujer para que ella sufra con el dolor y la tristeza de ellos. Francisca no veía forma de mejorar su situación. Consideremos que en las sociedades iberoamericanas del siglo XVII no había una conciencia real sobre protección a la mujer por parte de las instituciones. Sí, ya existían leyes que condenaban la violencia de género en el ámbito doméstico, pero su aplicación era bastante deficiente. Era más importante el respeto al sacramento del matrimonio y el carácter sagrado de la unión no podía profanarse por simples quejas de malos tratos, los cuales las esposas debían sobrellevar con estoicismo y abnegación, como les correspondía. Jerónimo, conociendo la impunidad que la sociedad le otorgaba como esposo, alardeaba ante sus amigos y compañeros de tragos de cómo iba a llevar a Francisca a la tumba, lenta y dolorosamente. Nadie abogaba por ella, ni denunciaba su condición de mujer maltratada. Todos hacían un silencio de complicidad y hasta aprobación, que hacía más desalentador aún el futuro de la joven. Una situación que, aún hoy día, 400 años después, resulta lamentablemente familiar. En 1614, harta de los abusos, Francisca hizo algo inaudito. Buscó la separación. Aunque su primer intento fracasó, no se rindió. 10 años más tarde, su perseverancia daría frutos y la Universidad de Alcalá emitiría una sentencia histórica a su favor. Pero, ¿cómo llegó a este punto? ¿Qué obstáculos tuvo que superar? Acompáñenme en este viaje al pasado para descubrirlo. La violencia de género en Iberoamérica durante el siglo XVII era un tema complejo y manejado con dificultad dentro de las estructuras sociales y legales de la época. La sociedad estaba profundamente influenciada por el patriarcado y la autoridad de la Iglesia Católica, lo que a menudo dejaba a las mujeres en una posición vulnerable. En general, la violencia contra las mujeres era un asunto privado, raramente discutido abiertamente, y con pocas vías de escape para las víctimas. Las mujeres que sufrían abusos por parte de sus maridos tenían limitadas opciones legales para buscar justicia o protección. El divorcio era prácticamente inexistente y la separación legal solo se concedía bajo circunstancias excepcionales y con la intervención de la justicia eclesiástica. Es por toda esta situación que Francisca de Pedraza representa un caso notable de la época, por ser una de las primeras mujeres en la historia documentada de España en denunciar la violencia de género. Como ya dijimos, la noche de bodas ya demostró ser un presagio de lo que sería un matrimonio violento, ya que Jerónimo mostró su naturaleza abusiva desde el principio. Este matrimonio forzado y la posterior violencia que Francisca sufrió destacan la falta de agencia que tenían las mujeres sobre sus propias vidas matrimoniales y la normalización de la violencia de género en aquel entonces. El matrimonio entre Jerónimo de Jaras y Francisca de Pedraza comenzó bajo circunstancias difíciles y se deterioró rápidamente debido a la violencia y el abuso. Esta historia es una sucesión de intentos por parte de Francisca de alejarse de su maltratador legitimado, intentos que comenzaron al poco tiempo de casarse con él,
incluso antes de tener los hijos que engendró en medio de aquella terrible violencia. La primera vez que esta mujer quiso romper el yugo fue en 1614, como ya comentamos, cuando huyó al que ella consideraba su lugar seguro, el convento donde había sido criada, a falta de un entorno familiar que pudiera acogerla en ese momento de apuro, aprovechando una ausencia de Jerónimo. Pero ese recurso ya no existía para ella desde el momento en que se celebró el matrimonio y las monjas devolvieron la tutela de Francisca a su nuevo marido, quien fue a buscarla y la llevó de vuelta al hogar familiar con una simple advertencia de que solo debía pegar a su mujer lo necesario para que fuera obediente. Debe haber sido un momento de gran desesperanza para nuestra protagonista cuando Jerónimo simplemente fue a buscarla al convento y las mismas personas que la habían visto crecer la devuelven a las garras de su victimario sin ningún inconveniente, no sin antes recibir una reconvención de parte de su confesor de que su lugar, así fuera con el cuerpo herido y magullado, era junto a su marido, aquel hombre que se la llevaba de nuevo a su supuesto hogar, ahora con una actitud mucho más amenazante y hostil. Este primer intento de separación no tuvo éxito, pero marcó el comienzo de la lucha de Francisca por su libertad y su dignidad. Este trato abusivo y la respuesta social y legal de la época reflejan la difícil situación de las mujeres y la normalización de la violencia de género en ese tiempo. La respuesta de la sociedad y la justicia madrileñas al primer intento de separación de Francisca de Pedraza en 1614 fue lamentablemente desalentadora. En aquel tiempo, la premisa de entre marido y mujer nadie se debe meter predominaba, y la justicia tendía a favorecer la unidad matrimonial por encima de la seguridad individual de la mujer. Esta respuesta es un claro reflejo de la actitud de la época, donde el abuso doméstico era a menudo ignorado o minimizado, y las mujeres tenían pocas vías para buscar protección legal. En el siglo XVII, la normativa legal y judicial del matrimonio y el divorcio en Iberoamérica estaba fuertemente influenciada por el derecho canónico de la Iglesia Católica. El matrimonio era considerado un sacramento inviolable y la separación de los cónyuges era un asunto manejado con extrema cautela. La Iglesia regulaba la institución matrimonial a través de dos figuras legales, el divorcio y la nulidad. El divorcio, conocido como divorcium quotorum et mutuam cohabitationem, permitía a los casados poner fin a la vida maridable de forma legal, interrumpiendo algunas obligaciones recíprocas como el pago del débito conyugal o la reunión de haciendas personales. Sin embargo, este tipo de divorcio no disolvía el vínculo matrimonial, permitiendo solo la separación de cuerpos y bienes. La nulidad, por otro lado, declaraba que el matrimonio nunca había existido desde un principio debido a impedimentos como consanguineidad o falta de consentimiento. Las demandas por incumplimiento de palabra de casamiento eran comunes y las mujeres frecuentemente iniciaban estos procesos legales para proteger su reputación en caso de abandono. A pesar del sistema patriarcal imperante, en muchas ocasiones las posibilidades de éxito en estos litigios eran menores de lo esperado. Este marco legal reflejaba la tensión entre la autoridad eclesiástica y la protección de los derechos individuales dentro del matrimonio. A pesar de su primer fracaso, Francisca no se rindió y continuó luchando por su libertad y seguridad. La reacción de Francisca de Pedraza ante su fallido primer intento de separación en 1614 fue de determinación y resistencia. A pesar de que la justicia la obligó a volver con su marido violento, ella no se rindió. Francisca enfrentó el miedo y continuó buscando justicia, lo que demuestra su valentía y perseverancia. Aquí es donde surge el carácter excepcional de esta mujer. Francisca no se permitió abatir por el desaliento y la desesperanza, no doblegó su voluntad de librarse de lo que parecía un destino inevitable. Ella sentía que tenía derecho de salir de esa vida atormentada junto a un hombre que incluso llegó a hacerla abortar un tercer hijo a golpes, en un episodio tan cruento que puede espantar hasta al más indiferente. Francisca Pedraza decidió que ella sí podría alejarse de manera definitiva de su maltratador y se trazó como objetivo vital el divorcio, palabra vetada del vocabulario de cualquier mujer de esos tiempos.
Francisca no se dejó amedrentar por los fracasos judiciales iniciales. En 1618 presenta su caso ante el corregidor de Alcalá, el marqués de Careaga, quien se declara incapaz de intervenir por considerar el matrimonio un asunto de Dios. Esta situación de total desprotección institucional para una mujer impunemente maltratada se alarga 2 años más, hasta que en 1620 Francisca de Pedraza aprovecha que Jerónimo ha sido encarcelado por deudas y vuelve a intentar separarse de su esposo, pero ahora de manera legal, pues presenta ante la colegiata de Alcalá una solicitud formal de divorcio, alegando extremo maltrato físico y verbal e incluso intentos de asesinato, frustrados por amigos y vecinos que llegaban a mediar en las palizas que Jerónimo, entre insultos y promesas de muerte, le infligía a su mujer de manera absolutamente injustificada, a capricho suyo. No obstante, las fuertes declaraciones presentadas por Francisca fueron desatendidas por el juez arzobispal, porque no estaban respaldadas por testigos de los hechos denunciados. El problema era que sí existían suficientes personas que habían presenciado las agresiones graves de Jerónimo hacia Francisca, pero no estaban dispuestos a prestar declaración formal de ello, porque la forma de pensar predominante de esa época era de que se trataba de asuntos de pareja que no incumbían a terceros, y nadie debía involucrarse en conflictos conyugales, así fuese un tema de vida o muerte. Otra vez nos encontramos con que han pasado 4 siglos y hay cosas que aún persisten. Pero a medida que pasaba el tiempo y Jerónimo se volvía más abiertamente violento hacia Francisca, alardeando de lo que él consideraba como un poder absoluto sobre la vida de su esposa, comenzaron a despertarse conciencias y pronto, en 1622, Francisca pudo presentar ante las autoridades el testimonio de personas que refrendaban el maltrato del que la mujer era víctima cotidiana. De esta manera, las instancias legales no tuvieron más remedio que comenzar a dar curso a la demanda de divorcio y permitirle a Francisca refugiarse mientras tanto en una casa amiga, lo cual se traducía en un gran avance. Pero Jerónimo salió de la prisión unos meses después, luego de cumplir su condena, más iracundo y rencoroso que antes, con el firme propósito de no permitirle huir a Francisca, para lo cual se dirige directamente a la casa donde ella está. La saca de allí a la fuerza, la lleva de nuevo al hogar conyugal y entre gritos, golpizas y violaciones aplicados de forma sistemática logra anular su voluntad y hacerla retirar la demanda de divorcio, alegando una supuesta reconciliación marital que fue aceptada por el tribunal sin mayores indagaciones sobre las posibles causas que había tenido la mujer para ese movimiento en retroceso. Nadie se preguntó si actuaba bajo coacción ni en qué condiciones tenía lugar la reunión de los esposos, teniendo en cuenta los terribles antecedentes que ya conocían. Esta situación podría parecer totalmente desalentadora para Francisca, porque presentaba nuevas complicaciones, no solo en el entorno doméstico, por el mayor ensañamiento con el que la trataba a diario su marido, sino ante las posibilidades de volver a presentar una demanda de divorcio que se hacían más remotas por el pensamiento generalizado, aún vigente hoy día, de que una mujer que vuelve con su maltratador pierde totalmente credibilidad. Este es un punto sobre el cual debemos reflexionar con mayor detenimiento, porque con frecuencia no conocemos los motivos que llevan a una víctima a volver a someterse a su victimario. Puede haber miedo por su vida o la de sus hijos, desconocimiento de los recursos a su alcance, impotencia inducida, cuadros depresivos o de otra índole psicopática, dependencia económica o emocional. Pero el hecho es que no nos toca juzgar desde fuera, sino que estamos llamados a respaldar cualquier nuevo intento que se haga por salir de la situación, sin cuestionarla ni poner en duda sus motivaciones reales. Como la violencia de Jerónimo no se detiene, Francisca tampoco deja de tener claro su objetivo. Aquí nos vuelve a dar una lección de vida Francisca de Pedraza, porque no se da por vencida, así sienta que nadie va a apoyar su nuevo intento de deshacerse legítimamente de su maltratador. Tras 10 años de esta situación conyugal tan irregular, como había agotado la instancia arzobispal, ahora recurre al nuncio apostólico, que era no solo un recurso superior, sino que también se trataba de su última esperanza.
Providencialmente encontró receptividad y comprensión en el nuncio, quien canalizó su demanda ante unas autoridades poco usuales para estos casos, pero también válidas por tratarse para ese momento de entidades eclesiásticas, las de la Universidad de Alcalá de Henares. Era una instancia novedosa, como recurso extremo, y se presenta la denuncia ante la Corte de Justicia de la Universidad de Alcalá. Después de años de lucha y múltiples negativas por parte de las autoridades civiles y eclesiásticas, Francisca no se rindió y acudió finalmente a la justicia universitaria. Un joven rector universitario, Álvaro de Ayala, al conocer la historia de Francisca, siendo un hombre con mayor sensibilidad y conciencia humanista, reabre el caso y da nuevamente curso a la demanda de divorcio, revisando los documentos y llamando a declarar otra vez a los testigos. Ante las evidencias de peso que encontró en todo el proceso, Ayala y el Tribunal Universitario hacen justicia, reconocen el sufrimiento de Francisca y en un plazo muy corto le otorgan la primera sentencia de separación matrimonial registrada. Se logra por primera vez en el mundo iberoamericano una sentencia de divorcio por violencia de género con todas las implicaciones posibles. Separación plena, devolución de la dote, concesión a Francisca de la mitad de los bienes conyugales y orden de alejamiento, no solo para Jerónimo de Jaras, sino para cualquier familiar o allegado suyo que pudiera representar una amenaza potencial para ella o para sus hijos, además de la custodia total de los niños para Francisca. Esta decisión fue juzgada por dispensa del nuncio papal, lo que indica que se tomó una excepción a las normas habituales para poder dictar la sentencia. Es emocionante este desenlace, no solo porque esta mujer consiguió lo que había buscado durante tantos años y que se merecía desde el principio de su batalla legal, sino también porque este trascendental precedente legal que ella sentó, poder divorciarse por violencia de género, no volvió a repetirse sino hasta 300 años después, en pleno siglo XX. La sentencia de la Universidad de Alcalá que logró Francisca de Pedraza en 1624 es de gran importancia para la historia de la violencia de género por varias razones. Sentó un precedente legal excepcional al ser una de las primeras sentencias registradas en la historia que reconoció y condenó la violencia doméstica contra una mujer. Fue un claro reconocimiento de derechos, pues fue una sentencia pionera al otorgar a Francisca no solo la separación de su marido maltratador, sino también una orden de alejamiento, la separación de bienes, la indemnización por los daños causados y la disolución de su matrimonio. Esto fue revolucionario en una época donde los derechos de las mujeres eran extremadamente limitados. Representó un cambio social de gran relevancia, pues la decisión de la Universidad de Alcalá desafió las normas sociales de la época y mostró una actitud progresista hacia la protección de las mujeres y el reconocimiento de su autonomía. Y finalmente sirvió y sigue sirviendo como inspiración para el futuro, porque la historia de Francisca de Pedraza ha guiado a generaciones posteriores y su lucha se ha convertido en un símbolo de resistencia contra la violencia machista. Incluso hoy su caso es recordado y celebrado, como lo demuestra el Premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género, creado en su honor. En resumen, la sentencia de la Universidad de Alcalá es un hito histórico que marcó un antes y un después en la protección de la mujer y en la lucha contra la violencia de género, demostrando el impacto duradero de las acciones legales en la promoción de los derechos humanos y la justicia social. Sí, amigos que nos escuchan, afortunadamente la lucha de Francisca de Pedraza ha recibido reconocimiento moderno, contemporáneo, y continúa inspirando a muchas personas en la actualidad. Su valentía y perseverancia en la lucha contra la violencia de género han sido honradas de varias maneras. Existe el Premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género, que lleva su nombre, obviamente, y se otorga a personas, colectivos, entidades o instituciones que destacan por su compromiso y dedicación en la prevención, erradicación y lucha contra la violencia de género.
También se compuso una suite orquestal en su honor, celebrando su legado y su contribución a la historia. También se le ha otorgado en múltiples ocasiones reconocimiento académico y cultural, pues la historia de Francisca de Pedraza se estudia y se reconoce como un caso significativo en la historia de la violencia de género. Estos reconocimientos reflejan la importancia de su lucha y cómo su legado sigue vivo, fomentando la conciencia y la acción contra la violencia hacia las mujeres. Su caso es un recordatorio poderoso de que el cambio es posible y que la justicia puede alcanzarse con determinación y apoyo. La sentencia de la Universidad de Alcalá no solo fue un triunfo personal para Francisca de Pedraza, sino que además constituye un hito en la historia de la lucha contra la violencia de género y en la protección de los derechos de la mujer. La determinación y la persistencia de Francisca y el apoyo y la disposición del rector Álvaro de Ayala a impartir justicia fueron cruciales para este logro histórico. Su historia es un ejemplo inspirador de cómo, incluso en una época donde las mujeres tenían muy pocas opciones legales y sociales, la determinación y la búsqueda de apoyo adecuado pueden llevar a cambios significativos y a la justicia. La lucha de Francisca de Pedraza es un ejemplo de resistencia y valentía en una época donde las mujeres tenían escasas vías legales para protegerse del abuso doméstico. Su historia resalta la importancia de la perseverancia y la búsqueda de justicia, incluso frente a un sistema legal y social que no favorecía sus derechos. La vida de Francisca de Pedraza es un faro de esperanza y un llamado a la acción, recordándonos que cada paso hacia la erradicación de la violencia de género es valioso para la humanidad y que la perseverancia puede llevar a cambios históricos y significativos. Aquí nos encontramos con una historia de valentía inquebrantable frente a la adversidad. Su lucha no es solo un capítulo del pasado, sino un espejo que refleja las luchas actuales contra la violencia de género. Les invitamos a ver en Francisca no solo a una mujer del siglo XVII, sino a una figura atemporal cuyo legado nos llama a actuar. Cada uno de nosotros tiene el poder de ser un agente de cambio, ya sea apoyando a organizaciones que luchan contra la violencia de género, educando a los jóvenes sobre relaciones saludables o simplemente escuchando y creyendo a las víctimas. Nuestras acciones cuentan. Inspirémonos en la determinación de Francisca y trabajemos juntos para construir una sociedad donde la violencia de género sea relegada a los libros de historia y no a las noticias del día. Francisca de Pedraza es, por tanto, un referente histórico que debemos tener presente y honrar desde el agradecimiento y la admiración, además de recibir su legado de valentía y perseverancia en el propósito, dando voz a todas las víctimas de violencia de género que hoy necesitan de nuestro apoyo y validación a través del trabajo colectivo y la solidaridad. Así que, después de haber escuchado este episodio, les pedimos que no solo lleven consigo la historia de Francisca, sino que también se pregunten, ¿cómo puedo contribuir a esta causa? ¿Cómo puedo hacer que mi comunidad sea más segura para todos? Y recordemos que, al igual que Francisca, nunca estamos solos en esta lucha. Desde finales del siglo XX, la mujer ha venido reafirmándose como sujeto de derecho, dejando atrás algunos hechos discriminatorios de subordinación y obediencia a los que estaba sometida. En la década de los años 70 y 80, los movimientos de mujeres y las feministas posicionaron la violencia contra las mujeres como un tema grave de violación a los derechos humanos. Gracias a estas luchas surgieron tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en 1979 y la Convención Belém do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en 1994. Con estos tratados, los países se comprometieron a crear políticas y leyes especializadas a favor de los derechos y protección de las mujeres. No podemos negar que hemos logrado avances y los grandes pasos que hemos dado en cuanto a nuestros derechos sociales, económicos, políticos, laborales y educativos, además de la participación social activa en la toma de posiciones y roles de gran relevancia. Pero lamentablemente, la violencia en diversas manifestaciones contra la mujer es un flagelo que no se supera
convirtiéndose en un asunto de salud pública y violación sistemática de los derechos humanos. Desde este podcast no solo queremos honrar la memoria de Francisca de Pedraza, sino que también buscamos motivar a nuestra audiencia a tomar medidas concretas y a ser parte de la solución en la lucha continua contra la violencia de género. Por algo somos un podcast para hacer memoria. El grupo Muy Importante presentó Yo te la recuerdo.